al cual nos hemos sido convocados para buscar más de la presencia de Dios. Entonces, aquí hoy invito a abrir sus Biblias en el libro de Nehemías. Estamos estudiando allí en el libro de Nehemías, capítulo 2, pero vamos a leer el verso 11 al 13. Un hombre que Dios escogió para restaurar. La palabra de Dios dice así, y yo la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que Él nos añade sabiduría y nos dé el entendimiento. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén, ni había cabalgaduras conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Y salí de noche por las puertas del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, sus puertas estaban consumidas por el fuego. Amén. La palabra de Dios, estudiando Nehemías, quiero que recordarles que Nehemías significa Jehová ha consolado. Jehová fue el consolador de Israel, de Jerusalén y de todo su pueblo amado. Se dice que Nehemías era un laico, un hombre creyente, pero que no era pastor, no era sacerdote, no era ministro ordenado, era solamente un miembro que vivía con su fe en la vida diaria. Había aprendido a depender de Dios, que en ese momento gobernó ese espacio que le fue entregado, que fue Jerusalén, gobernó civilmente, porque venía con la autoridad del rey Atajerjes. Y entonces por eso él gobernó durante un largo tiempo, mientras viajó de Jerusalén, viajó desde donde él estaba hasta Jerusalén para restaurar el templo. Y en el espacio que él estuvo allí, gobernaba, porque él era el que tenía la autoridad por el rey dada para estar allí. Entonces, él fue enviado a consolar, a fortalecer y a restaurar a un pueblo derrotado. Acuérdense que Jerusalén estaba derribado porque Nabucodonosor, o el rey de Babilonia, se los había llevado cautivos. Y es el proceso que vivió Daniel y todo eso allí en Babilonia. Entonces ellos dejaron la ciudad destruida. Entonces, algo que entendió Nehemías era que él no estaba allí por su voluntad ni su deseo, a pesar de que él era el lugar donde estaban enterrados sus seres queridos, sino por la mano de Dios que le había permitido estar allí, como lo dice Nehemías 2:18, que dice así: entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo la palabra que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. La mano de Dios había sido buena sobre él, para así lo consideraba él, y lo había declarado, que la mano de Dios estaba con él, pero también había dicho que Dios lo había puesto en su corazón. Él estaba allí no porque él quiso, sino porque Dios lo había puesto en su corazón, como lo dice en Nehemías 7, verso 5, que dice así: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a nobles y oficiales al pueblo para que fuesen empadronados según su genealogía. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno de su ciudad. Dios puso en mi corazón. También le dice que no tema, y lo confirma en el capítulo 4, verso 14, que lo leemos y dice así: después miré y me levanté
y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelea por vosotros, hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén. Entonces, había algo, y era que el llamado, porque el mensaje está titulado Acudiendo al llamado. El llamado implica visión y planificación. Cuando leímos el capítulo 2, verso 13, él dice que cuando llegó a Jerusalén, después de estar 3 días allí, dice que en la noche, no fue en la mañana, fue en la noche, él convidó a unos pocos, él no llevó un montón, él no llevó un ejército, llevó unos cuantos, pero no les comentó, no les dijo lo que Dios había puesto en su corazón. Pero él fue a supervisar, como dice uno, él fue a ver esa visión. Entonces, allí estaba viendo, planificando la visión y qué era lo que él iba a hacer, cómo iba a organizar. ¿Por qué? Porque sabía que ya habíamos leído en el capítulo 2, que lo leyeron en estos días mis hermanas, ya habían personitas que estaban estorbando, lo que el enemigo le gusta hacer, estorbar, porque él necesita estar en la mitad estorbando para que la obra de Dios no crezca. Pero lamentablemente él está vencido. Para él y para su mala fortuna, él está vencido y derrotado por la sangre del Cordero. No tiene poder, autoridad, aunque a veces nosotros dejemos, como dicen por ahí, que los enanos se crezcan, porque a veces por temor, por miedo, no somos capaces a veces de pararnos en la brecha, porque nos consideramos que no tenemos la autoridad, o porque no conocemos la palabra, o porque no tenemos la misma fluidez que ciertas personas, porque no todos somos iguales. A Dios a todos nos llamó, a Dios todos nos ha escogido, Dios nos ha dado un propósito, y allí estaba este varón escogido, llamado. ¿Para qué? Él estaba llamado para restaurar, ¿verdad? Él estaba llamado para ayudar, para mostrar y consolar y fortalecer a todos sus hermanos. A eso está, usted y yo a eso estamos llamados, a ayudar a los nuestros. Esta convocatoria que habla la pastora, que no todos quizás entramos en las oraciones y quizás hoy nos hemos dado cuenta y no entendemos los ataques que el enemigo usa, porque el enemigo es astuto. Y a veces hasta nuestra propia familia es la que usa el enemigo para estorbarnos y nos dejamos robar la bendición. Pero dice la Biblia en el segundo capítulo de Nehemías, en el verso 14, porque ya leímos el 13, que ellos salieron de noche, dice que pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pase la cabalgadura en que iba. Él iba a caballo, pero no había cómo pasar, porque había mucho escombro, quizás estaban bloqueados los espacios y no podía entrar. Entonces, y subí de noche por el torrente y observé el muro y vi y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás les había que hacía la obra, a los demás que iban a hacer la obra. Él estaba allí, él había ido a supervisar. Por un lado no pudo entrar, se devolvió y entró por otro lado. Él estaba allí edificando y planeando, buscando, ¿verdad? Pero él buscaba la, el plan ese, buscaba esa ayuda en la visión que Dios se le había confirmado. Cuando leímos en el primer libro de Nehemías, capítulo 11, él le dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración, quien desea reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Él estaba pidiendo el permiso a Dios antes
de llegar al rey. Ya hemos conocido la historia durante estos días, que él era el copera, hombre encargado de atender al rey, de probar y estar allí pendiente de que el rey no fuera a perecer, no fuera a perecer la vida de él a causa de algo entre los alimentos. Entonces, él era el que estaba allí, él era ese soldado allí pendiente, sigiloso, para que el rey no le fuera a pasar nada. Él tenía una gran responsabilidad, pero conocía el carácter del rey porque andaba al pie del rey y él sabía que él no podía llegar como en esos tiempos, nadie podía llegar al rey sin un permiso. Pero cuando él está triste, él sabe que no está enfermo, porque enseguida él reconoce que no está enfermo y le pregunta que si es algo del corazón. Entonces él es cuando él comenta lo que pasa en Jerusalén. Pero como todo venía bajo la dirección de Dios, Dios fue abriendo puertas y él abrió esas puertas. Pero él es ese llamado en Nehemías se lo puso primeramente en su corazón. ¿Por qué en su corazón? Porque es que todo nace allí donde hay sentimientos. ¿Por qué? Porque cuando él sintió, a él le comentaron lo que pasaba en la tierra, donde, en el lugar donde estaban sus padres enterrados, sintió dolor. ¿Qué te pasa a ti cuando tú tienes algo que es muy allegado a ti? Tu corazón se acongoja, tu corazón siente dolor. Entonces él sintió en ese momento, ¿y qué hizo? Orar, ayunar, perdón, y esperar el tiempo en Dios. Él tenía una carga espiritual, no era emocional. Él sabía lo que estaba pasando en esa nación, pero él quería que Dios le ayudara. Entonces, revelado por Dios mediante la oración. Entonces, vemos en el verso 4 del capítulo 1, dijo, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. El ayuno rompe cadenas, el ayuno también quebranta nuestras vidas, el ayuno nos ayuda a limpiar nuestra parte. A veces no le prestamos atención, pero cuando nos dejamos un día sin comer, pero solo bebemos agua, el organismo cambia el metabolismo, su manera de trabajar. Y todo esto, todo lo tiene Dios, como dice uno, como el relojito suizo, en el tiempo preciso. Y Nehemías no estaba equivocado, por eso era que Dios le había permitido que el rey viera su rostro y que le permitiera no solo darle el pase, sino que le dio cartas de autorización. Por eso se dice la historia, porque la historia dice cuenta de que él llega a gobernar Jerusalén durante ese tiempo que está ahí, porque él era un gobernador civil. Él estaba enviado por el rey, o sea, tenía autoridad. Como usted y yo tenemos la autoridad dada por Dios cuando usted y yo aceptamos el llamado que Dios nos ha dado. Nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos a una iglesia, nos congregamos, pero el Señor nos entrega a nosotros ministerio, nos entrega la unción del Espíritu Santo, esos dones que nos regala, pero también nos llama a hacer algo en la vida con nuestra parte espiritual para servirles a otros. Tienes un llamado pastoral, evangelístico, de maestro, tienes un llamado. Pero muchos somos valientes y otros somos cobardes. Unos enseguida ponemos pero. Enseguida. Cuando en la iglesia nos dice, mira, vas a trabajar en el ministerio de intercesión, uy, no, será para que el diablo me ataque, uy, Jehová, no, 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 ahí yo no puedo estar, pero tú sabes si Dios te ha capacitado para estar allí. Algo que a mí me pasó hace muchos años, yo he trabajado siempre en el ministerio infantil en mi iglesia, y una vez una líder me dijo, pedí permiso a los pastores para que tú durante 2 años no seas más maestra de escuela dominical. Vas a entrar en el ministerio de intercesión. Hermano, yo sé que, ahí te tocan más, porque tú oras por los niños, tú oras por la clase que tú das horas por eso. Pero yo le decía, usted está loca. Yo no sirvo para ese ministerio. Yo no hago parte allí. Yo no me veo allí. El Señor me dijo que tú ibas para allá y para allá vas. Tú vas a obedecer lo que Dios puso en mi corazón y tú vas para allá. Y no vas como cualquiera, vas como líder. Padre, más responsabilidad, yo decía en mi mente y en mi corazón. De ahí para acá, mis hermanos,
he trabajado en el ministerio de los niños y trabajo en el ministerio de intercesión. Por honra y gloria de Dios, esos 2 años que Dios nos colocó allí, trabajamos, vimos la misericordia de Dios, hicimos los famosos relojes de oración, 24 horas, 7 días a la semana, hermanos apuntados, los veías orando, oías y sabías todo lo que pasaba en nuestra iglesia. Hasta Dios tuvo que sacar a la luz cosas escondidas, porque Dios no deja nada oculto, todo sale a la luz. Hicimos las semanas de oración, los ayunos de un mes, un ayuno, un mes era la semana de oración. Hubo un hermano que una vez en la semana de oración le dije, te toca, esta semana vamos a hablar de la fe. Y él dijo, bueno, sí, pero cuando él llegó a la casa, él decía, Señor, hablar de la fe, si yo no tengo ni fe, porque yo a veces dudo, Señor. Y él comenzó esa lucha en la vida de él. Y él dice que él comenzó a orar y a orar y a orar y a orar. Y el día que el Señor le probó de que sí tenía fe, de que él no lo había visto, qué tan grande era la fe suya, porque él siempre minimizaba las cosas que Dios hacía en la vida de él, porque lo que consideraba su capacidad intelectual, pero se dio cuenta que no era la capacidad intelectual, era Dios que obraba en la vida de él y que él usaba de tal manera que el Señor, él mostró y dijo, Señor, me hablaste. Y yo vi la recompensa de Dios en cada uno de estos ministerios. Hermano, usted y yo hemos sido llamados a movernos. Mire, llegará momentos en que Dios te tiene que quitar la silla, porque ya es tiempo de que te levantes y te pongas en la brecha, sin miedo, sin temor, porque el enemigo, él viene y nos amedranta, porque él manda saetas a nuestra vida. ¿Usted cree que Nehemías apenas llegó, se encontró unos personajes que ya estaban haciendo estorbo? Si usted se da cuenta, en el verso 10 dice, oyendo Sanbalat, Oromita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. El enemigo no quiere el bien, hermano. El enemigo quiere verte derrotado y ahogado. Entonces, ¿qué requiere este llamamiento? Requiere que una disposición y tiempo, como lo dice en el capítulo 2, en el verso 5 al 8, ¿verdad? Dice la palabra, y le dijo el rey, si le place el rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Entonces el rey le dijo, y la reina estando sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franquee el paso hasta que llegue a Judá. ¿Qué significaba franquear el paso? Era que se lo despejaran, le limpiaran el camino, que él no encontrara tropiezo. Y eso hizo las cartas que el rey le entregó. Entonces le dio carta para Asap, el guardador del bosque. No era cualquiera maderas que le iban a poner al, al, a, la, a Jerusalén, al templo. No era cualquier madera, era la mejor madera, porque era la madera que tenía el rey Atajerje para su beneficio, para sus cosas. Y Dios abrió y esa carta fue entregada. Entonces, ¿qué requiere? Disposición y tiempo. Pide el rey permiso, recurso y es respaldado. Conoció la autoridad del rey y habló con valentía. Y Dios abrió allí las puertas. Cuando él dio el primer paso, que fue que le dijo al rey lo que quería hacer, ir a reconstruir, enseguida el Señor fue abriendo todo, cuidando todo. Por eso hoy te invito a que no te quedes, no te duermas, no te dejes robar las bendiciones de Dios. Tú sabes en dónde Dios te ha colocado, sabes qué te ha entregado Dios en tus manos. Acuérdate que te ha entregado talentos y cuidado, va a venir el Señor y te va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, o te va a quitar lo que te dio porque no supiste administrarlo, ¿verdad? Entonces él respondió, ¿verdad? A aquel llamado que Dios le había hecho. Él no se quedó quieto, él se movilizó y movilizó a otros.
¿Por qué? Porque dice la palabra que les dijo pues varones, veis el mal en que está, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estaremos más en oprobio, porque todo el que quería se metía, como no había frontera, no había nada que guardar. Ella sabe que va para arriba la moto. Chao. Alvin, tienes el micrófono abierto. Entonces él le dice así, edifiquemos muro a Jerusalén y no estemos más en oprobio. Necesito que cierre el micrófono. Gracias. ¿Ah? Entonces le declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo la palabra que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Allí él movilizó, pegó a otro más, no fue solo. Dios no te ha enviado a ti solo, Dios te ha puesto un ejército a tu disposición. Todo depende de si lo sabes manejar. Eso fue lo que él hizo. Aquí estuvo haciendo eso y él declara en el verso 20 del capítulo 2, y en respuesta le dije, el Dios de los cielos, él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no podéis, no tendréis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Fue cuando él le comentó y le dijo, porque Sanballat y, y Tobías se habían puesto, ¿verdad? Que ellos no querían y querían que él revelara qué era lo que iba a hacer. Y le decían, tú te estás rebelando contra el rey. Pero él le dijo que no. La respuesta de él fue clara, el Dios de los cielos. Él no le dijo yo, el Dios de los cielos. Y tú tienes el respaldo del Dios de los cielos. Hay hombres en la palabra de Dios que fueron obedientes y buscaron la dirección de Dios. Uno de ellos, vemos, fue Abraham, que fue llamado a salir y a creer. Abraham tuvo que dejar casa y tuvo que creer, dejando su tierra y confiando en una promesa. Acuérdese que eso está en el libro de Génesis, capítulo 12, del 1 al 4. Que la Biblia, bueno, voy a leerlo, pero sí está aquí. Sí. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendito. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Él obedeció. Él estuvo allí, él no se quedó quieto. Él no preguntó, Señor, ¿para dónde voy? El Señor le dijo, te mueves y te mueves. Y él se movió, él no se quedó. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros somos muy obedientes, hermano. Pero si en verdad obedeciéramos, viéramos más la gloria de Dios. Entonces dice la palabra, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Fue llamado. También hablamos de Moisés. ¿Quién le habló a Dios? ¿Quién le habló a Moisés? ¿A través de qué? De una zarza. Dios se le presenta. ¿Y qué le dice? Fue llamado a libertar al pueblo a través de esa zarza. Dios le dijo, te vas a ir otra vez a Egipto, allá vas a regresar y vas a tomar y vas a sacar el pueblo. Moisés no iba a decir sí, él había huido de allá, pero el Señor lo sacó. También Josué fue otro varón. Eso, para lo que están anotando, Éxodo 3:10 y Éxodo 4:20. Ahí están las citas donde habla sobre Moisés, que fue llamado a libertad. Josué fue llamado a conquistar. Él es el sucesor de Moisés, el encargado de entrar a la tierra prometida a todos los judíos. Él era, el pueblo de Israel iba a entrar a través
de este varón. Él no dijo que no, él obedeció y hizo lo que Dios le había dado que hiciera. Entonces, eso también está en el libro de Josué, capítulo 1, verso 2 en adelante. Entonces, voy a leerlo aquí el verso 2 por lo menos. Mi siervo Moisés ha muerto ahora, pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo a la tierra que yo os doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Siga leyendo hasta el verso 9. También Samuel, dice la palabra, que fue llamado desde su niñez. Acuérdense que el hermano tocó el tema, ¿verdad? Y en estos días también Samuel conoció la voz. Dios le habló de noche. Allí él escuchó. ¿Y qué dijo? Tu siervo escucha. Y él escuchó la voz del Señor. David fue otro que fue llamado a ser rey. Y él no dijo, Señor, no tengo la capacidad. A él lo ungieron y después vino a ser rey. Pero primero fue ungido siendo un joven. Y todavía estaba Saúl de rey. Dios ungió a este hombre con un propósito. Y ese propósito lo consiguió el Señor, porque él obedeció. Igual que Isaías. Isaías dijo, heme aquí. Cuando el Señor hablaba y él tuvo temor, acuérdense que ellos dicen que el querubín toma el tizón, el carbón y lo pasa por los labios de él porque se consideraba que iba a morir, ¿verdad? Pero también la Biblia nos dice que Jeremías también fue otro varón que Dios escogió y que llamó y que hizo que ellos buscaran y que él sirviera siendo joven. La Biblia dice que fue llamado desde el vientre de su madre y lo confirmamos en el primer capítulo de Jeremías, verso 5, que dice así: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Ya venía con tremenda responsabilidad. Era ser profeta. Y si usted lee la historia de Jeremías, a él no le fue fácil. Lloraba, porque él decía que la presencia de Dios lo consumía y él no se podía quedar callado. Y en el verso 17, tú pues, ciñe tus lomos, levántate y habla de todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos para que no te hagan yo quebrantar delante, no te haga yo quebrantar delante de ellos. Porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra todas estas tierras, contra los reyes de Judá, los príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Este fue otro varón que Dios usó. Elías fue llamado a confrontar y a restaurar. Acuérdense a quién confrontó él. Acuérdense que él fue perseguido, ¿verdad? Y él llevó un mensaje específico. Usted lo puede conseguir en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versos del 2 al 5. Ahí lo consigue. También hubo otro personaje en la Biblia que dejó todo por seguir a Jesús. Fue Pedro. Pedro fue un hombre que dijo, solo bastó con que Jesús le dijera, sígueme. Y él y los demás que él había escogido lo siguieron. No preguntaron con qué nos vas a alimentar, a dónde nos vas a llevar, qué vas a hacer con nosotros. No tenemos la capacidad, somos simples pescadores. Ellos no dijeron eso. Ellos estuvieron listos. Así tú y yo tenemos que estar listos. Con miedo, sí, porque a veces nos vamos a enfrentar situaciones que no conocemos. Ministerio que Dios nos entrega, que a veces decimos, Señor, al que Dios le da el pastorado, tiene que ser una
una mujer y un varón consagrados a Dios, porque el enemigo lo primero que ataca es la familia pastoral. Desafortunadamente, muchos pastores no tienen el apoyo de su congregación, porque nada más sabemos llegarse, pastor, ore por mí, ore por mí, ore por mí, ponerle la carga, pero no somos capaces de tomar la carga y estar orando por su familia, por sus hijos, porque es que el enemigo arremete, el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia, y eso es lo que nosotros tenemos que reclamar. Para eso tú y yo hemos sido llamados, para reclamar esa vida, para estar allí, para ser esos vigilantes, ser esos centinelas alrededor de nuestros líderes, de nuestros pastores, a nuestros hermanos que nosotros conocemos que tienen esos ministerios de intercesión. Quizás tú no tienes eso y de pronto a ti te gusta es la alabanza y tú crees que porque estás en la alabanza el enemigo no te va a atacar. Claro que te va a atacar porque tú estorbas. Cuando tú cantas haces que la presencia de Dios baje. Si tú estás bien delante de la presencia de Dios, el ángel de Dios vienen allá y el Señor los manda a callar a ellos para escuchar tu hermosa y melodiosa voz. Dios te ha dado el poder. Hay personas que tienen, y conozco porque los he visto, cuando hay personas que están demasiado congestionadas en el ámbito espiritual y aquella joven comienza a cantar, se baja y se siente la presencia de Dios y aquel espíritu va saliendo y cuando viene a un suspiro y aquel espíritu deja libre a aquellas personas. Dios las usa a través de la alabanza, a través de la música. Y eso es que Dios lo llamó, Dios lo puso allí. Dios nos ha llamado a todos, nos ha preparado a todos, porque nosotros debemos acudir a ese llamado. Allí también Pablo fue llamado para predicar a las naciones. Él fue confirmado. A él lo confirmaron, ¿sabe cuándo? Cuando Dios lo cogió y lo confrontó en el camino a Damasco. Allí fue confirmado, porque ya Pablo estaba preparado. Ya Pablo sabía y conocía las leyes. Pablo no era, por eso es que Dios lo envía a los gentiles, porque él vivió, sabía las reglas romanas y sabía las reglas de los judíos, conocía los estatutos de ellos, conocía la ley de ellos. Por eso Dios lo pone a él, a que él sea el que venga a traerle a los gentiles la palabra. Entonces, si nosotros vemos, Dios nos ha llamado y nos capacita de una forma o de otra. Lo que pasa es que nosotros somos bastante perezosos para capacitarnos hablando en cuestiones de estudio. Muchos sí tienen el tiempo, otros no sacan el tiempo, porque a veces nos entretenemos en muchas cosas, pero no sacamos ese tiempo para capacitarnos. Entonces, ayer la hermana hablaba eso, de capacitarse, de hacer los cursos, de estudiar, de prepararte. ¿Para qué? Para que no te cojan, como dicen uno, con la guardia baja, siempre estar preparado. En Hechos, el capítulo 26, verso 16, dice así: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecí a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Todos los hombres fueron obedientes, todos glorificaban el nombre de Dios. Y cuando tú eres obediente, cuando tú haces lo que sabes que tienes que hacer y lo haces, entonces la palabra te dice lo siguiente, que está en Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2, dice: acontecerás que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Tienes un llamado,
no por hombre. Tienes un llamado puesto por el Dios Altísimo, que desea que le sirvas, que le muestres cuánto tú le amas, porque ya Él te ha amado con amor eterno, para que le des, para que no tengas temor, para que te agarres, te afiances y hagas como la mujer del flujo de sangre, que ella decía en su corazón, si tan solo tocara el borde, ella no pidió más nada. Tú no tienes que pedir más nada, Señor, si tan solo tú estás conmigo. Moisés lo dijo, si tú no vas, no me muevo. Si tú no vas delante de mí, Moisés se lo declaró al Señor y el Señor dijo, ándate. ¿Qué significaba? Que iba a ir delante de él. Dios nunca nos ha dejado solos, Dios nos ha preparado para llamarnos. Cuando se establece el reino de Dios en nuestros corazones, que eso lo explicó la pastora Johanna en el primer ayuno, se te hace fácil el llamado, porque Cristo vive en ti, su palabra te guía, su espíritu te transforma y tu voluntad y la voluntad de Dios está por encima de tu voluntad. Tu voluntad se somete a la voluntad de Dios. Entonces, recuerda, el reino de Dios vino a nuestras vidas. Nosotros lo recibimos. Como lo dice Lucas, capítulo 17, verso 21. Y lo dice así. Lucas 17, 21. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Amén. Entonces te recuerdo, mi hermosa, preciosa hermana que estás allí, varón que nos acompaña, que están allí con nosotros. Hemos sido llamados, ¿verdad? Y acudimos a ese llamado. Así como Nehemías lo hizo, así como estos hombres que Dios llamó y obedecieron. Si buscamos muchos más, está Noé, está José, ¿cuántos hombres obedecieron sin decirle al Señor, no lo puedo? A Noé lo criticaron, dijeron que estaba loco, acuérdense, porque no llovía. Locuras. Las cosas de Dios nunca van a ser lo mismo que los pensamientos de los hombres, porque Dios obra de una manera muy diferente. Quizás nosotros queremos que el Espíritu Santo siempre venga a nuestras vidas, pero que tanto lo buscamos, que tanto lo anhelamos. El día de ayer ya pasó. Hoy es de un día nuevo de misericordia, un nuevo día para ser lleno del Espíritu Santo. El ayer, acuérdese, ya pasó. Ayer te llenaste hasta ayer. Ya te comiste lo que fue de ayer. Ya lo de ayer ya está deshecho en tu estómago. Hoy es un nuevo día, hoy te alimentas nuevamente, hoy te nutres nuevamente, hoy vives agarrado de la presencia de Dios, hoy anhelas la presencia del Espíritu Santo, hoy le dices al Señor, aquí, heme aquí. Y muchas veces lo decimos rapidito, pero después, Señor, ve hermana que hay que tal parte, no hermana, no tengo plata, no hermana, no puedo ir, no hermano, no. Por eso la hermana Yoja siempre tiene soldado listo, siempre listo. Fue una palabra que Dios me dio a mí en una enseñanza en mi iglesia y eso siempre me quedó aquí en mi cabeza. Hay que estar listo, preparado. Eres soldado, el soldado siempre tiene que estar listo. Usted no coge a un soldado desprevenido, no lo coge con las botas sucias, no lo coge con los pantalones abajo, no lo consigue en camisilla, lo consigue vestido y listo, solamente para agarrar el arma y vámonos. Llegó la época de pelear, llegó la época de pelear. Dios te ha llamado, te ha entregado un llamado, no lo rechaces, aprovéchalo al máximo. Tu galardón no es en la tierra, tu galardón es en el cielo. La presencia de Dios va contigo a donde tú vayas si tú la reclamas. Pedid y se os daré, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
promesa de Él. Todo lo que pide en oración creyendo, tú me lo das y lo creo en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por recordarme que has entregado algo en mis manos, Señor, y que debo seguir cada día en la lucha, Padre. No sola, porque nunca he estado sola. Tú siempre has ido conmigo, no me has dejado, no me has desamparado, y sé que así como nunca lo has hecho conmigo, los dejarás a ellos. Tú estarás con ellos, irás delante de ellos, los guiarás, Padre, enderezarás sus caminos, Padre, y derribarás las puertas de bronce y los cerrojos de hierro los harás pedazos para entregarles tesoro, dice tu palabra, y cosas escondidas que hay, Señor. Tú las entregas, esos tesoros tú los entregas, Padre, porque nos pertenecen, porque tú lo declaraste en tu palabra, y todo secreto, Señor, nos es revelado. Gracias por tu Espíritu Santo. Bendice la vida de la pastora Johanna por hacer estas convocatorias, Señor. Gracias por cada hermana que está aquí, gracias por cada pastora. Sígueles bendiciendo su hogar, síguelos protegiendo, poniendo escudo alrededor de ellos, guardando a sus hijos de las tentaciones del enemigo y de las malas influencias, Padre. En tus manos está, creyendo que tú eres Dios bueno, poderoso, y eres un Dios que nos ama, aún con toda nuestra infidelidad. Haznos obedientes y seguir adelante. En Cristo Jesús, amén y amén. Gracias, mi hermana. Bendiciones. Amén, amén. Gloria a Dios.